Hola con todos, somos el grupo número 7 de Macroeconomía 2. Nuestro trabajo de investigación se titula Dinámica del mercado laboral ecuatoriano, un análisis del empleo y la tasa natural de desempleo en el primer trimestre de 2025. Y hoy junto a mis compañeros les presentaremos los hallazgos de nuestra investigación sobre un tema crucial para la economía ecuatoriana. Como pueden ver en pantalla, nuestro estudio central se enfoca en la dinámica del mercado laboral ecuatoriano, realizando un análisis detallado del empleo y la tasa natural de desempleo durante los 2 primeros meses del año 2025. Este título encapsula la esencia de lo que estamos buscando entender: cómo se está comportando el mercado de trabajo en el país en un periodo reciente y crítico. Para ofrecerles una visión concisa de nuestro trabajo, abordaremos los puntos clave de nuestro resumen. La importancia de esta investigación es fundamental en un contexto marcado por la dolarización y las complicaciones financieras de 2024, como las crisis energéticas o los incrementos tributarios. Es crucial entender la trayectoria del empleo, ya que esto impacta directamente el bienestar económico y social del país. Nuestra meta principal fue examinar estas dinámicas utilizando datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Banco Central del Ecuador. ¿Qué encontramos? Los resultados nos muestran que en enero de 2025 la tasa de desempleo fue del 3,8%. Esto es levemente más alto que la tasa normal de desempleo o NAIRU, que se aproxima al 3,7%. Teóricamente, esta pequeña diferencia podría sugerir una disminución potencial en los precios o en la inflación. Sin embargo, el panorama se complejiza con un reto estructural significativo: la elevada informalidad en el empleo, que alcanza un 56%, y la limitada disponibilidad de empleos adecuados, con apenas un 34% en la fuerza laboral. Estas cifras no solo hablan de porcentajes, tienen implicaciones profundas. La informalidad y la escasez de empleo adecuado no solo impactan directamente los derechos laborales y los beneficios sociales, obviamente, de miles de personas, sino que también perjudican la recaudación fiscal y la sostenibilidad de la seguridad social. Por ello, nuestra investigación subraya la urgencia de implementar políticas económicas estratégicas que enfrentan estos problemas estructurales. El objetivo es claro: promover un crecimiento económico que sea más exclusivo y sostenible para todos los ecuatorianos. Introducción. El mercado laboral en Ecuador es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad en general. La situación laboral en el país ha sido objeto de estudio y análisis en diversas ocasiones, y es fundamental entender las tendencias y desafíos que enfrenta en el mercado laboral ecuatoriano. En contexto, el presente análisis se centra en la situación del empleo y la tasa natural de desempleo en el Ecuador durante el primer trimestre del 2025 en comparación al 2024, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Justificación. En este tema vamos a basarnos en la importancia de comprender la dinámica del mercado laboral, enfocándonos en el empleo y la tasa natural de desempleo en el Ecuador, ya que esto puede tener implicaciones significativas en la economía y en la sociedad. El empleo es un factor clave en la determinación del nivel de vida de la población y en la estabilidad económica del país. Además, el análisis de la situación laboral en Ecuador puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones de políticas y económicas. Objetivo de nuestro análisis es examinar la situación del empleo y la tasa natural de desempleo en el Ecuador durante el primer trimestre del 2025 en comparación al 2024, según los datos proporcionados por la INEC. Buscamos analizar las tendencias y desafíos del mercado laboral ecuatoriano y proporcionar una visión general en la situación laboral en el país. Aquí observamos unas gráficas donde a continuación mis compañeros explicarán cómo ha ido variando el desempleo en el Ecuador desde el año 2020 hasta el 2025, y de igual manera el porcentaje de empleo en el Ecuador, lo que es el empleo doméstico, los empleos no clasificados por sector, el sector formal e informal. Conceptos macroeconómicos claves. De la tasa natural de desempleo son varios, de los cuales he tomado 5. El primero es el mercado de trabajo, que es la unión entre la oferta y la demanda de empleo. Esto quiere decir que cuando un trabajador ofrece sus servicios o fuerza laboral, las empresas demandarán estos recursos para producir más bienes y más servicios, de tal manera que su salario será el precio de este trabajo. 2. La tasa natural de desempleo. Esto se da cuando el mercado de trabajo está en equilibrio y está en un conjunto con una economía que tiene un pleno empleo, de tal manera que ni están ni acelerándose ni desacelerándose, por lo cual no todos están empleados y los desempleados están en un estado natural. La oferta de trabajo es el conjunto de trabajadores que buscan un trabajo remunerado, mientras que la demanda son todas aquellas empresas que están dispuestas a contratar a un trabajador, y cuando estas tienen una conexión se puede encontrar un nivel de equilibrio del desempleo o el empleo. 4. La política fiscal y monetaria. Esto es muy importante conocerla, ya que de aquí se podrá entender de la tasa natural de desempleo. La política fiscal se encarga de reflejar el gasto público y de los impuestos del gobierno que impone la economía del país. Por otro lado, la política monetaria se encarga de controlar la oferta monetaria y los intereses del Banco Central. Así que una vez comprendido este concepto, se puede decir que Ecuador
tiene la limitación monetaria dada por la dolarización, y esto hace que la política fiscal sea más determinante con el empleo. 5. La inflación. La subida de los bienes y servicios de una economía es un aumento de sus precios, que esto puede provocar una disminución en el poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, si lo vemos desde un punto de vista macroeconómico, esto existe cuando hay una mayor inflación de demanda de trabajadores y habrá una mayor inflación, y así a su inversa. El modelo analítico de base que tomaremos es la curva de Feliz, ya que esta nos muestra la relación entre la inflación y el desempleo. Ahora bien, la curva de Feliz es una pendiente negativa donde se puede mostrar que a mayor inflación, menor nivel de desempleo o viceversa. Análisis de la experiencia de Ecuador y la tasa de desempleo del año 2024-2025. De manera general, como sabemos que Ecuador es un país dolarizado, ha tenido muchas transformaciones económicas. Pero en el año 2024 vemos que ha enfrentado un contexto recesivo a causa de la crisis energética, el incremento de impuestos y la inseguridad, y esto empieza a repercutir en el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la tasa natural de desempleo ahorita está en el 3,8%, que es la tasa actual. Vemos que el desempleo alcanza la tasa más alta en 22 meses. Aquí tenemos el análisis de los datos dados por medio del INEC, del Banco Central del Ecuador y el CEPAL. Entonces, según los datos del INEC, podemos ver que la tasa natural de desempleo en el año 2024 marca el 3,7%, junto con el año 2025, donde vemos que ha bajado el 0,5%, que marca el 3,65%. Aquí también podemos ver sobre el empleo adecuado y el empleo informal, según datos del INET. El empleo adecuado en el año 2024 marca el 34,20%, y en el año 2025 estamos en el 35,8%. Y donde el empleo informal vemos que en el año 2024 tiene el 58%, y en el año 2025 el 55,5%. Y esto repercute en el crecimiento económico también, porque el empleo informal tiene una tasa alta, lo cual hace obstáculos en el mercado laboral al acceso de los derechos laborales y beneficios sociales. Y perjudica también a la recaudación fiscal y a la sustentabilidad de la seguridad social. Según las proyecciones regionales dados de datos de la CEPAL, dice que se va a proyectar que las economías de América Latina y el Caribe crecerá su tasa de desempleo en un 2% en el año 2025, que representa una desaceleración en comparación a los años anteriores. Gracias a los aportes de mis otros compañeros, pude concluir que en el primer trimestre del 2025, el estudio del mercado laboral ecuatoriano tiene una estructura complicada. Si bien el desempleo es del 3,8%, que es una muy leve variación por encima del Nairo, que es del 3,7%. La calma aparente tampoco indica que las condiciones de trabajo y la calidad del empleo hayan mejorado. La informalidad crónica del 56% es una de las cosas más oscuras del sistema. Limita el acceso a los derechos laborales, determina la cobertura de la seguridad social y a la larga afecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas en el país. En sentido opuesto, el bajo porcentaje del empleo adecuado, que es del 34%, constituye otro indicador que muestra que una buena parte de la población económicamente activa presenta alta precarización e inestabilidad ocupacional. Políticas monetarias se reducen a la dolarización, políticas fiscales como el principal mecanismo de generación de trabajo de calidad. Además, en abril de 2025 se presentó inflación negativa del
menos 0,69%, por lo que lentamente la demanda interna se encuentra muy afectada a la creación de cantidad de empleo de calidad. Deben priorizar los niveles de gobierno público, la implementación de políticas públicas integrales, con vocación de sumar esfuerzos en vincular la reducción del desempleo, la formalización del trabajo, el incremento de la remuneración de los ingresos reales, el acceso a protecciones sociales y el incremento económico. Gracias.